Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hoy es viernes, de modo que nuestra devoción al Sagrado Corazón la manifestamos también al celebrar la Eucaristía y acercarnos a la comunión en la palabra y en el sacramento del pan y del vino. Hoy la Iglesia celebra a San Pío X, Papa. Vamos a encomendar en esta Eucaristía a los difuntos Rufino Paredes, Manny García, Aide Valdés, Luis Portela y Elliot Stringer Jr. Vamos a orar por la salud de Isa González y por todas las ánimas del purgatorio. San Pío X nació en la aldea de Riese, situada en la región véneta, en el año 1835. Primero ejerció santamente como presbítero, más tarde fue obispo de Mantua y luego patriarca de Venecia, como cardenal ya. En 1903 fue elegido papa y adoptó como lema de su pontificado instaurare omnia in Cristo, instaurar todas las cosas en Cristo. Consigna por la que trabajó intensamente con sencillez de espíritu, pobreza y fortaleza, dando así un nuevo impulso a la vida de la Iglesia. Tuvo que luchar también contra los errores doctrinales que en ella se filtraban, el famoso modernismo. Murió el día 20 de agosto del 1914, ya angustiado por la Primera Guerra Mundial que se vislumbraba, que casi empezaba. Cuando fue electo su sucesor, Benedicto XV, dicen que escogió ese nombre porque San Benito, Benedicto, ¿no?, el monje, el fundador del monacato occidental, era patrono de la unidad de Europa y era considerado un hombre de paz. Y él quiso evitar la guerra, pero no fue posible. Benedicto XV. De modo que el puente entre este papa y el que le siguió estuvo marcado por esa guerra que empezaba y que fue desastrosa, porque costó millones de vidas. Uno de los grandes aciertos pastorales de Pío X fue la comunión precoz. Hasta entonces, la primera comunión se hacía en una edad más avanzada, ya cuando los niños no eran niños, ¿no? Entraban en la adolescencia, más o menos como hacemos hoy nosotros la confirmación de los jovencitos, de los adolescentes. Alrededor de los 12 años, por lo menos, no se tomaba la comunión. Él dijo que debían prepararse con un catecismo más sencillo y luego seguir en la enseñanza religiosa, pero hacer la primera comunión podían hacerla al llegar al uso de razón. Por eso en nuestras épocas se usaba
o se usa, hoy en día lo hacen más viejito porque que si la escuela, que si no saben leer, por asuntos de metodología, pero Pío X fue el que presentó a la Iglesia la necesidad que llegados al uso de razón, entre 6 y 7 años, los niños pudieran acercarse a la Sagrada Mesa. A esa edad, más o menos nosotros, los que estamos aquí, nos preparamos e hicimos esa primera comunión, ¿verdad? Escribió para eso un catecismo simple, era de preguntas y respuestas siempre, pero él lo simplificó, básicamente una cartilla básica para que pudiera realizarse ese programa que le ha dado hecho mucho bien a la Iglesia, que le ha dado mucha santidad, y sobre todo en asuntos de las vocaciones, a la vida religiosa y consagrada, al sacerdocio y al apostolado. El que fue el catecismo pequeñito tiene más probabilidades de querer ser catequista, porque empezó a recibir la doctrina cuando empezó a entender un poquito el mundo circundante. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío de sabiduría divina y fortaleza apostólica. Concédenos por su bondad que siguiendo su ejemplo, por tu bondad, que siguiendo su ejemplo y doctrina, podamos alcanzar la recompensa eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrás acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos:
He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, los cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado. Y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito. Se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor. Ven, espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura de hoy es como una parábola en vivo, ¿no? La visión de los huesos secos, que se cubren de nervios, músculos, pero si no tienen espíritu. Cuando habla del espíritu en este texto, lo pone en minúscula, no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del espíritu que Dios infunde en nosotros al crearnos, al hacernos seres vivos, que es como una extensión de su ser, pero todavía no es el Espíritu Santo, ¿no? El que al final nos va a hacer a su imagen y semejanza. El Espíritu Santo será derramado luego en los tiempos de Cristo y de la Iglesia. Pero es muy interesante, dice que es la nación de Israel, que es como un montón de huesos secos. Cuando no tenemos el Espíritu de Dios, cuando no vivimos para Él, cuando dejamos sus caminos, cuando convertimos la religión en un quehacer inútil, una composición de prácticas que buscamos nos dejen tranquilos con nuestras cosas, vivir a nuestra manera, los límites. Nos gusta tener límites y espiritualmente a veces nos mantenemos en una adolescencia. El adolescente que ordinariamente es rebelde, si no lo es abiertamente, interiormente sí lo va a hacer. Si no lo es abiertamente es por su carácter, por la educación recibida, por la represión que teme, pero por dentro se revela. Pero luego va creciendo, madura, se abre al mundo. A veces en la fe nos quedamos ahí. Y en esa etapa de la vida necesitamos saber los límites. A lo mejor decimos, yo quiero ser libre, quiero salir por la noche y que nadie me pregunte a dónde voy, ni de dónde vengo, ni a qué hora debo llegar. Pero necesitan saber, porque todavía no son dueños de la casa, que papi y mami esperan que estén antes de tal hora y se ajustan de alguna manera al horario, a los límites dentro del hogar, a sus deberes. Si no los tienen es porque no han sido educados, entonces ya ahí no hay nada que hablar, ¿no? Pero un adolescente normal, vamos a decir, en el cual sus padres han vertido su amor y su preocupación y su disciplina. Regular, normal, ¿no? Sin malos tratos. Y en la fe a veces nos quedamos en esa etapa. Podemos ser muy viejos, canosos y calvos, pero seguimos teniendo un corazoncito adolescente, temeroso de salirnos de la raya y al mismo tiempo deseando, como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Nunca me he ido de tu lado, tantos años que te sirvo, no se siente en la casa del Padre. El pueblo de Israel, según la visión de Ezequiel, llegó a convertirse en un campo, en un cementerio de huesos secos. Pero Dios le envía al profeta que le hable en su nombre y le promete que lo va a revivir. Esta también es una imagen a largo plazo, pero muy firme, de la promesa de resurrección en la que creían los fariseos y la mayor parte del pueblo, que por eso seguía sus enseñanzas. Les daba esperanza. Ya desde antes de Cristo se creía en la resurrección, en la vida futura, expresada en esta imagen tan fuerte, tipo parábola,
que quiere ser como una visión de resurrección. En el Evangelio escuchábamos a Jesucristo enseñarle a los fariseos, después que dice había dejado callados a los saduceos, con sus respuestas acerca del mandamiento principal y primero. Pudiéramos preguntarnos, ¿eran tan cortos de vista, de espíritu, de mente, que ellos, maestros de la ley, no sabían cuál era el primer mandamiento? Nada más que hay que leer los 10 mandamientos. Jesús les responde con la versión deuteronómica, que se escribe muchos años después de promulgada la ley de Moisés, a través de los cuales el pueblo ha ido viviendo y pecando, ¿no? Esos mandamientos. Y cuando se reeditan, son unas explicaciones amplias, después de cada uno, sobre todo el primero: amarás al Señor tu Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿se acuerdan? En el catecismo como lo aprendimos. Pero el Deuteronomio no se queda ahí. Con todo tu corazón, con toda tu alma, tus fuerzas, tu mente. Y después que nos dice que en qué consiste amar a Dios así, nos dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es parte del primero. Si no, no está completo. Si no cumplimos en el prójimo, el mandamiento no lo cumplimos en Dios. Dios nos está diciendo, en ese prójimo vengo a visitarte, a suplicarte, a servirte, a pedirte auxilio yo mismo. Y eso es lo que nos enseña Jesucristo, ¿no? En el Evangelio, que insiste en estos 2 mandamientos que son las columnas, el basamento de toda la ley, porque es una ley para el espíritu en primer lugar, que se debe vivir y manifestar en el diario vivir, en la vida cotidiana, en la vida material. Cuando el otro día celebrábamos a San Bernardo, ayer, y más atrás a San Benito, fundadores monásticos, ¿no? San Bernardo no fue fundador, pero casi refundó el Cister, que era una orden nueva, brotada de la antigua orden benedictina, buscando mayor austeridad, o sea, la regla original. Y se lleva prácticamente a toda su familia para el monasterio. Es de los más jóvenes de los hermanos y los va conquistando uno a uno, incluso los casados. Bueno, la vida religiosa que muy poca gente conoce y a muy poco les interesa saber de ella. Los religiosos y las religiosas que van a los monasterios, sobre todo de vida monástica contemplativa, porque sabemos más de los religiosos, de los hermanos de San Juan de Dios, los salesianos, dedicados a la enseñanza de la juventud, ¿no? Los jesuitas, con sus universidades y con escuelas excelentes, y misiones de primera línea, y retiros espirituales, a los escolapios dedicados a la enseñanza, a las escolapias, las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, a servir a los pobres entre los pobres, las misioneras de la caridad de la Madre Teresa, están como en una frontera entre el mundo y el sagrario, y entre el sagrario y los pobres, los necesitados de instrucción, de cuidado, de asistencia elemental, de predicación de la palabra, de la doctrina cristiana en primera línea, todos los que son misioneros. Pero los contemplativos, a veces decimos, bueno, ellos están allí, una cosa rara, pensamos que son gente rara. O hay quien piensa así. Ellos están orando y ofreciendo sus vidas por nosotros y por todo el mundo, que conocen muy bien. Muchos han llegado a la vida consagrada, contemplativa, después de fuertes experiencias de sufrimiento humano. No son unos fracasados de la vida que se esconden, sino que van a derrotar
el mal, la incredulidad, el crimen, todo eso. Si no, léanse, solamente habría que leerse algunos libros del padre Raymond, un trapense americano, que ha escrito de todo, ¿no? La familia que alcanzó a Cristo, sobre la vida de San Bernardo y los suyos, el hombre que se entendió con Dios, el primer monje trapense americano que era un cowboy rebelde, Dios baja al infierno del crimen, o Dios entre los asesinos, tiene esos dos títulos, sobre la trayectoria de un condenado a muerte que se convirtió, visitado por un sacerdote y una religiosa en la cárcel, y tiene una evolución de santidad, esperando el momento de la ejecución. Yo me he leído todos esos libros, por eso estoy hablando de ellos. Incienso quemado, qué sé yo, hay una pila, y todos son escritos por un monje americano, el padre Raymond, ya murió hace años, sobre la vida de los trapenses y sobre la vida contemplativa, que es una vida muy activa y de mucha batalla. ¿Contra quién? Contra el mal, el demonio. Cada vez que un hombre en sí mismo vence el mal, vence toda la iglesia, y en él vence Cristo. Entonces, amar al Señor es amar al prójimo. Y si no podemos amar al prójimo, pues no estamos amando al Señor como Él quiere ser amado. No nos podemos refugiar en un amor exclusivo e imposible. Decir, Señor, yo te amo tanto a ti, protégeme, no me obligues a ir a... No, tienes que pasar por los demás. Es más, una vez que entendemos esa entrega a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, no tenemos que ser forzados a amar al prójimo y amarlo como a nosotros mismos. Si no lo amamos como a nosotros mismos, en realidad no hemos llegado a la comprensión y a la aceptación del amor a nosotros mismos. Uno de los problemas de hoy que estudian los psicólogos y los psicólogos creyentes que enfocan las cosas desde el punto de vista espiritual, sobre todo, teniendo en cuenta la psicología humana, por supuesto, y la ciencia, es que muchas veces nos odiamos a nosotros mismos, o no nos hemos reconciliado con nosotros mismos, o nos despreciamos, nos tememos, no nos hemos encontrado a nosotros mismos. Y el único lugar donde el hombre puede encontrarse a sí mismo es en Dios. Y una vez que eso ocurre, ya todo lo demás es posible. También el amor al prójimo. Oremos. Recordando a San Pío X, que pastoreó fielmente al pueblo que Dios le encomendó, decimos, Señor, escucha nuestra oración. Ilumina a los pastores de tu iglesia para que en su vida se manifieste el evangelio que predican. Señor, escucha nuestra oración. Acompaña a cuantos se encuentran de vacaciones, que este tiempo sea para ellos una oportunidad para acercarse a ti. Señor, escucha nuestra oración. Te pedimos por los que no saben rezar y por todos aquellos que no creen necesaria la oración. Señor, escucha nuestra oración. Oremos en silencio. Señor, para que tú ayudes a estos científicos que están desarrollando esa vacuna para saber cómo salir de ese horrible virus que nos está afectando a todos. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pidamos en nuestro interior por todas nuestras necesidades, por todos los difuntos, por todos los perseguidos por causa de la justicia, en especial por los cristianos que sufren constantemente persecución, y para que todos estemos preparados
para esa persecución que nos toca en la vida presente. Por nuestra comunidad, por el restablecimiento de la unidad y la concordia en nuestra nación y en el mundo, por la paz. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibirá de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta complacido, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que, dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío, celebremos con dignidad estos divinos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío X, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas tú, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Rufino, Manny, Aide, Luis y Elliot, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy es el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Te entregamos nuestra alma y nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús
Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Oremos. Al celebrar la fiesta del Papa San Pío, te rogamos, Señor, Dios nuestro, que por la eficacia de la mesa celestial seamos constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todo lo que respire alabe al Señor. 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 Alaben al Señor en su santuario, alábelo en su bóveda celeste, alábelo en sus hechos poderosos, alabe por su grandeza infinita, que todo lo que respire alabe al Señor, que todo lo que respire alabe al Señor, que todo lo que respire alabe al Señor.